La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 23 de agosto de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa Café y Palabras se reitera durante el fin de semana en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube para que ustedes, la audiencia, puedan escucharlo cuando lo prefieran. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Esto es Café y Palabras en la noche de Oriental. Hoy tenemos el placer de recibir vía telefónica al escritor argentino Jorge Manuel Aponte. Es poeta y narrador, nacido en 1981. Se formó en la licenciatura de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Formosa. Su cuento, Calavera, es parte de la antología publicada en 2025 por Editorial Palabrava. Cuentistas contemporáneos, Corrientes, Misiones, Formosa. En un momento más lo estaremos presentando y conversando con él. Ahora es tiempo de compartir nuestro microanálisis literario de la Biblia. Para nuestro micro de hoy, consultamos el libro de Juan David Montoya, Castro. La Biblia también es literatura. 7 propuestas de lectura del texto bíblico. Continuaremos en el capítulo 4, en donde lo dejamos en el episodio 28 de Café y Palabras. Abordaremos los tipos de géneros que se pueden hallar en la Biblia según una clasificación que sigue Montoya, la cual tiene en cuenta la extensión del relato. Así podemos distinguir la epopeya como un relato largo, la novela como un texto de mediana extensión,
en tanto el cuento sería un texto breve. Otro criterio sería tener en cuenta el contenido del relato. Así, las epopeyas estarían constituidas por esas narraciones donde prevalece lo mítico, en tanto en la novela se narra sobre lo cotidiano, sobre el mundo privado. Montoya cita a Keiser, 1948, para estos dos criterios anteriores y lo hace también a la hora de distinguir un criterio más para distinguir entre epopeya y novela, y esta es la actitud narrativa. ¿Y cuál es esa actitud? Pues se encuentra con que el auditorio no se reúne más en grupos para escuchar, sino que se vuelve lector, y lector solitario. Y el lector atiende como individuo, como persona articular y espera del narrador historias o vivencias personales, sean propias o no. Y esas características, definen también al cuento, que es una historia para ser contada en una sesión y que puede ser incluso intercalada en un texto más extenso. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Y antes de seguir, agradecemos el saludo de Sebastián, que nos dice: buenas noches, Walter, recién me estoy enganchando, Café y Palabras, muy buen programa, abrazo a la audiencia, soy Seba de Abrí la Boca, programa que va mañana. Muchas gracias. Y siguiendo con lo que veníamos trabajando de Montoya, nos dice: y todo esto visto aquí por Montoya lo lleva a la Biblia y expresa que en el Antiguo Testamento podemos encontrar entonces novelas cortas, en tanto que en las parábolas de Jesús los cuentos. Y por otro lado, los relatos del Pentateuco conformarían los ejemplos de epopeyas. Sin embargo, Montoya, siguiendo a Auerbach, 1942, y según un criterio de contenido, considera que en la Biblia haya relatos novelados, pues en general no encuentra narraciones míticas propiamente dichas. Montoya, entonces, expone en su libro que los relatos del Antiguo Testamento van configurando en el devenir de su desarrollo en relatos de tipo históricos, salvo los casos específicos, como el relato de David y Goliat. Y Montoya cita textualmente a Auerbach, y lo hacemos aquí también. De este modo, el Antiguo Testamento, en cuanto se ocupa del acaecer humano, se extiende por tres zonas: la leyenda, la noticia histórica y la teología que interpreta la historia. Y para ir cerrando el micro de hoy, seguimos a Montoya, que define, según el criterio de actitud narrativa, las historias noveladas bíblicas y las parábolas de Jesús para ser leídas o escuchadas en público en una sesión. Y finalmente, citemos textualmente a Montoya, página 69 del libro y 79 del documento en PDF, cuando expresa: en el texto bíblico podemos identificar como novelas 8 relatos narrativos que son la historia de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, Génesis 12 a 36, la historia de José, Génesis 37 a 50, la historia de Job, Job 1 y 2 y capítulo 42, 7 y 17 a 17, los libros de Ruth, Esther, Judith y Tobías, y el libro del profeta Jonás. Los otros relatos narrativos del Antiguo Testamento, expresa Montoya, encontrados en los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Esdras, Nehemías, Crónicas y Macabeos, preferimos ubicarlos como pertenecientes al género histórico,
por razón de su carácter historiográfico. Dejaremos para otro micro ciertas características del relato narrativo que presenta Montoya en su libro. Hoy finalizamos el microanálisis literario de la Biblia con la lectura de una sección del libro de Ruth. Capítulo 1. Elimelec y su familia. Al tiempo en que gobernaban los jueces, hubo una carestía en el país, y partió un hombre de Betlén, de Judá, para habitar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su mujer Noemí y los 2 hijos Mahalón y Kelión. Eran efrateos de Betlehem de Judá. Llegados a los campos de Moab, vivieron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y se quedó allá ella sola con sus 2 hijos, los cuales tomaron mujeres moabitas, siendo el nombre de la una Orfá y el nombre de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años, y murieron también esos 2, Mahalón y Kelión, con lo que la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Piedad filial de Ruth. Ella se levantó con sus nueras para volverse del país de Moab, porque había oído en los campos de Moab que Yahvé había visitado a su pueblo, dándole pan. Salió pues del lugar donde estaba, y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Dijo entonces Noemí a sus 2 nueras: Id, volveos, cada una a la casa de su madre, y Yahvé use de misericordia con vosotras, como la habéis usado vosotras con los difuntos y conmigo. Yahvé os conceda que halléis descanso cada cual en casa de un marido suyo. Y las besó, mas ellas alzaron la voz y se pusieron a llorar, y le decían: no, nosotras iremos contigo a tu pueblo. A lo cual replicó Noemí: volveos, hijas mías, ¿para qué queréis ir conmigo? ¿Tengo por ventura más hijos en mi seno que puedan ver vuestros maridos? Volveos, hijas mías, andad, soy ya demasiado vieja para casarme. Aun cuando yo dijera tengo esperanza, y esta misma noche tuviera un marido y diera a luz hijos, ¿acaso esperarías por eso hasta que ellos fuesen grandes? ¿Os abstendríais por ellos de tener marido? No, hijas mías, porque demasiada amarga es para vosotras mi suerte, pues la mano de Yahvé se ha alzado contra mí. Entonces ellas, levantando la voz, siguieron llorando. Después Orfá besó a su suegra, en tanto que Ruth se acogió a ella. Hasta aquí el microanálisis literario de la Biblia del programa 29. Los invitamos a continuar esta lectura del libro de Ruth. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Hoy recibimos en Café y Palabras al escritor de Formosa, Argentina, Jorge Manuel Aponte. Es poeta y narrador, nacido en 1981. Se formó en la licenciatura de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Formosa.
Es miembro fundador de la Biblioteca Popular Santiago Renebot y coordinador del área de estudios e investigación de la misma. Se desempeña como integrante del equipo de investigación en Psicología Educacional, Facultad de Humanidades, UNAF, y fue parte del grupo literario Alquímico. Publica textos sueltos de narrativa y lírica en varios medios, sean diarios, revistas y antologías de su provincia natal como nacionales. Su cuento Calavera es parte de la antología Cuentistas Contemporáneos Corrientes Misiones Formosa, publicada en 2025 por editorial Palabrava. Otras obras suyas fueron publicadas en la revista Cronopio de Formosa, revista latinoamericana Mal de Ojo, Colombia. También en antologías como Bramido, Antología Formoseña por 4, editorial Macedonia 2019, Cercanías, Literatura Formoseña para leer en las escuelas secundarias y Nambrenario, editorial Contexto 2019. Así también participó de la antología Espacio Literario, editorial de los Cuatro Vientos, Buenos Aires 2006. Asinomae, primera antología de escritores jóvenes formoseños. Ñaizandí, Cartonera Formosa 2010. La inocultable juventud de la palabra, segunda antología de autores formoseños, Subsecretaría de Cultura Formosa 2012. La vida fértil de cómo fructificamos gracias a la palabra, tercera antología de escritores formoseños y de otros que producen en Formosa, Subsecretaría de Cultura Formosa 2013. Jorge Manuel Aponte también ha publicado textos académicos, los cuales estaremos compartiendo en el blog del programa. Vale mencionar que este autor también recibió varios reconocimientos, como el primer premio Género Cuento con el texto Las marcas y el brazo, en el concurso de literatura y pintura 10º aniversario del Banco de Formosa, Formosa 2006. Otros reconocimientos serán compartidos en el blog. Y a propósito de blog, vale mencionar el blog Mangal del Cielo, donde podemos leer algunos textos de este autor argentino. Bienvenido, Jorge, a Café y Palabras. Buenas noches. Buenas noches, Walter. ¿Cómo te va? Es un enorme gusto para mí poder compartir con ustedes y, bueno, un saludo grande también para todo el equipo de Café y Palabras y para los amigos de Radio Oriental. Muchísimas gracias por participar del programa. Estamos muy complacidos de que, bueno, puedas participar por el horario. Mencionamos que escribes tanto textos líricos como narrativos, y este programa busca conocer algo del universo creativo de los escritores que aceptan participar de esta propuesta de Café y Palabras. Leí Calavera y después el poema Río Paraguay, y también leí Separ Chamoto y Auto, Entierro, El Esperador, Salir de Noche, Un Plato de Locro y otros textos como Monasterial. Entonces, te pregunto, ¿cómo defines qué tema o asunto es para escribir poesía y qué para escribir narrativa? Bueno, yo creo que eso también, como cualquier hecho que tiene aspiraciones de convertirse en expresión, tiene mucha afinidad con el momento en el que uno está, digamos, ¿no? Ajá. Uno vive, uno hace sus cosas en el cotidiano vivir, y en el medio del día, entre medio del trabajo, en el medio de los encuentros, entiende que se encuentra con algo que puede ser un material literario. Ajá. ¿No? Entonces después, más adelante, uno que lo lleva rumiando, lo lleva pensando, lo deja reposar y dice, bueno, esto está, yo creo que esto merece un tratamiento con un método poético
o algo de esto me parece que tiene más sentido, o Claro. podría ser más oportuno para trabajarlo en un texto narrativo. Así Claro. que eso es variable. Eso es variable, y por lo regular, y hablo de mi caso, Ajá. uno no está muy seguro en un primer momento. Uno, de hecho, corronea algo y dice que esto que en un principio me pareció oportuno para darle un giro poético no va a funcionar. Entonces queda ahí, a veces queda como en el blog de notas, queda en el borrador, y después en otro momento encuentra el lugar para aquello que en un principio lo había pensado como material poético, ¿no? Claro. Y a veces pasa lo mismo, pasa un tiempo y una idea que no te resonaba, Ajá. o que fue descartada pero no borrada del todo, Bien. vuelve porque se une a otras ideas. O sea, es un poco así, un poco caótico al principio. Pero yo creo que tiene que ver con el pulso vital también, y sobre todo con las ganas que uno tiene, Claro, ¿no? claro. Uno a veces está atravesando por un momento más de alegría, más de calma, Ah, ahí está. trae el impulso del día, y sobre todo me parece que es determinante el hecho de que siempre somos espectadores y Ujú. somos lectores, Ajá. es decir, somos públicos, y en ese sentido yo me parece que encuentro esa conmoción emocional Ajá. que nos conecta con la idea de que podemos crear algo. Claro. Es decir, algo nos emociona, Walter, digo, sí, Sí. de algún modo yo siento que puedo hacer el intento, no sé, Claro, claro. sacar una foto, o alguien que hizo una película, Ujú. lo tuvo el impulso después que vio una, y me acuerdo, sobre todo en este momento me acuerdo de Werner Herzog, Ajá. el gran director de cine alemán, que no conoció la televisión hasta los 11 años, ¿no? Cuando ve una película queda impactado. Y Claro. en ese momento dice, a mí me gustaría hacer algo así, ¿no? Entonces elige el lenguaje cinematográfico, que también narra, que también cuenta y que también musicaliza. Hola, estoy Sí, acá, ¿eh? sí, ahí está. Ahora te escuchamos, En un momento como que se había ido la conexión. Nos contabas que, bueno, de este oriental, que bueno, que había conocido la televisión, y tú me decías, de repente que pase una cosa similar, ¿no? Tenemos un pequeño problema de sonido, pero lo estamos subsanando. Bueno, Ahora sí te escuchamos. no los escucho bien a ustedes. Ah, genial. Ahora sí, yo también te escucho bien a ti. A ver. Se nos fue. Estamos en línea, estoy en línea. Ahí está, sí. Ahí sí te escuchamos bien. Disculpanos, a veces pasa, y sé que a veces se va un poquito la señal, nos ha pasado otras veces, pero bueno, te pido disculpas. Nos venías relatando No esto, hay ¿no? problema. Nos relatabas esto de que, bueno, esa posibilidad de crear a partir de esas situaciones, ¿no? De cosas que nos van pasando, y que, bueno, que éramos espectadores, y bueno, y eso nos impacta, las cosas nos impactan, y eso nos impulsa a crear, ¿no? A devolver algo. Exactamente. Me parece muy, muy, muy interesante. Nosotros tratamos en Café y Palabras, así como de repente lo hicimos antes en el podcast Página en Blanco, conocer un poco de el universo creativo, el universo de cada escritor. Es muy diferente la forma de crear, la forma de cómo algo lo impacta, como recién tú decías, y a partir de ahí lo lleva. Tú decías recién, bueno, el tema de las emociones, lo importante del tema de las emociones, de lo que te va pasando del día a día, de la lectura que hacemos de la vida, y a partir de ahí lo volcamos. Te pregunto ahí otra cosa. Tú escribes de repente en un papel, en la máquina, en el celular. ¿Cómo es tu proceso creativo en ese caso? Es decir, ¿cómo lo trabajas? Mira, yo creo que eso fue variando.
En algún momento básicamente trabajaba con lápiz y papel. Aparte, el trazo tiene un gusto físico, ¿no? Claro. El hecho de poder avanzar, volver, incluso tachar, y que la palabra tachada siga estando ahí, ¿no? Lo que no sucede con el ordenador o con la computadora, ¿viste? Claro. Vos vas avanzando y hay palabras que hay huellas que no quedan. Se escribe sin huellas, ¿no? Sí. Entonces es importante, me parece, tener como las dos cosas en el caso de que a uno le resulte, por supuesto, también cómodo y práctico, Sí, ¿no? ahí va. Pero otra cosa que a mí me resulta muy útil, utilizo la palabra útil, Ajá. porque es así, es el blog de notas Ahí está. del teléfono celular, ¿no? Claro. A veces las mismas notas de voz del teléfono para captar a lo mejor no una gran idea, no el desarrollo de un fragmento, pero por lo menos alguna célula, ¿viste? Entonces vos decís, Walter, no se pierde. Esto está bueno. Pero estás en el semáforo, o estás en la cola del banco, ¿viste? Claro, o acabás de salir de la iglesia, o te estás tomando un mate, o por ahí es alguna idea que rebota después que estás mirando una serie. Claro. Puede acontecer en cualquier momento, después que leíste algún párrafo, viste algún programa, alguna película, o escuchaste alguna conversación. Claro. Entonces, esa partícula a veces queda reposando y se convierte en una suerte de cantera, en una bolsa como de materiales, ¿viste? Que Genial. A veces uno tenía como la bolsa de las medias en las casas, ¿viste? Claro. Entonces, vos sabés que ahí, cuando no se te ocurre nada, o cuando ni siquiera te acordaste de aquello que anotaste, vas ahí y encontrás cosas, a veces aparentemente sin sentido, pero que son partículas que a veces encienden la chispa. Claro. Y bueno, eso. Y después hacer algún tipo ya que hablabas como del proceso. Y proceso, Walter, me parece a mí que siempre es tiempo. Claro. Sentarse a escribir, sentarse a desarrollar, pensar en un título, pensar en un inicio, en un remate. Por ahí a lo mejor sabés qué es lo que tiene que pasar al final, pero no sabés lo del medio. Tal vez al inicio, claro, las características de los personajes, tiene que hablar más o menos así, tiene que tener tal pinta, y decir si el tipo es un empresario, si es un docente, si es un gomero, si vende carnes en el mercado de pronto, claro. tiene un programa de radio. Entonces, todo ese tipo de insumos de la experiencia cotidiana te permiten a vos hacer como un desarrollo. Claro. Y después corregir. Corregir a mí lleva muchísimo tiempo y me parece algo que es súper divertido, interesante, y volvés al mismo texto y le encontrás una vuelta, y a veces lo que a mí personalmente ocurre con mucha frecuencia es irle quitando cosas que sobran al texto hasta que queda algo que ni siquiera estás seguro si es lo que tiene que quedar, pero bueno, si acá lo vamos a dejar, yo a veces igual lo comparto, se lo paso a alguien que no es mi pariente, que no es mi amigo, viste que los amigos a veces dicen, todo bien, Jorge, esto está buenísimo. Y a veces no está tan bueno, ¿viste? Claro. Pero bueno, qué sé yo. Qué bueno eso que estás contando, ¿no? De compartir con alguien y que te devuelva una mirada distinta, ¿no? No una mirada de amigo que dice justamente está bien. Qué bueno que capaz que te iba a preguntar si en algún momento usaste el blog en ese sentido o no. ¿O va ahí ya lo que va casi definitivo? Sí. A veces incluso vos recibís algún comentario o dicen, mirá, yo en realidad en este texto me parece que aparece tal figura. A lo mejor no es lo que a mí se me ocurrió y no lo había visto así. Claro. Entonces, esa retroalimentación, ese diálogo sirve también no solamente hacia atrás, sino hacia adelante, ¿viste? Mira qué bien, claro. Cada lectura y cada lector es un universo que se pone en contacto con aquello que vos no sabés qué va a pasar. Ahora, Walter, vos me dijiste, el programa es después de las 12, nosotros nos estuvimos comunicando, vos me mandaste un mensaje, te presentaste.
Ajá. Cuando yo te mando un mensaje a vos, Ajá. yo sé que el mensaje es para Walter Rotela. Claro, Yo sé que vamos a estar al aire. Pero claro. cuando vos escribís, a veces no sabés quién está del otro lado del texto, podríamos Exacto, decir. exacto. ¿Cómo lo va a Entonces, vos no decodificar? escribís para alguien, sino para un otro, que no sabés quién puede ser. Claro. Entonces ahí hay como una cosa mística y muy divertida que tiene que ver con la incertidumbre y con la Sí, sorpresa. sí, sí. Y escribir y la literatura me parece que tiene mucho que ver con eso, con el juego, con la Claro. sorpresa, con la aventura, no solamente con el análisis Mm, y con la reflexión, sino sobre todo con el juego, ¿no? Yo claro. lo entiendo como con una cosa Lúdica. lúdica Ajá, ajá. y que aparte nos permite, me parece, vernos de otra manera, comprendernos de otra Ajá, manera ahí cuando va. uno Claro. nos lee, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Es decir, te permite esa distensión al tomarlo de una forma lúdica, más allá de ser, como decías, bastante autoexigente al momento de pulir, que yo ahí te iba a decir, tienes esa beta de poeta y entonces yo considero que el poeta es alguien que pule, 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 pule y sigue puliendo. Pero entonces también ¿no? En la narrativa también trabajas de esa forma, ¿no? Es decir, ir limpiando, ir sacando cosas, decías recién. Qué interesante cómo nos vas recreando tu universo, tu forma de crear, tu forma de armar las cosas. En tus cuentos hay una excelente descripción de ambientes, de personajes, situación y luego el impacto, el cierre. Y está muy presente el ambiente de esa zona calurosa que todo lo impregna, lo moldea, al menos en lo que leí, ¿no? Al menos en lo que leí. Entonces, te pregunto, ¿hay una búsqueda consciente de mostrar ese territorio o son los textos que van surgiendo de momento? Lo digo porque hay escritores que crean ambientes específicos para personajes con los cuales se están trabajando, pero lo que yo leí, hay mucho de esa tierra de las largas siestas e interminables tereré, como me gusta decir a mí. Sí, claro. Yo creo que sí, Walter. Vos, que naciste en Formosa, y ahí a los amigos uruguayos seguramente también te fuiste llevando eso con tu modo de ser, ¿no? Que uno siempre Sí, lleva algo de su tierra y de su niñez a donde va. claro. Yo creo que tenés razón. Tal vez ese universo, ese ambiente, ese clima, ese tono del modo de ser formoseño y sobre todo de ser formoseño en la frontera con este calor, con este sol, pero Ahí con está. esta diversidad y con esta riqueza enorme y la cercanía acá con el Paraguay también nos hace ser de un determinado modo. Claro, claro. Yo no había notado que estaba demasiado presente, digamos, sobre todo el calor y ya no vivir de la frontera en algunos de mis textos. Claro, Y cuando me di cuenta que era algo que estaba muy presente y que era común, varios de ellos, dije, bueno, es lo que también naturalmente va saliendo y es algo que a veces está tan cerca que uno no lo puede ver. Me parece prestar atención a toda esa historia posible a partir de cosas muy sencillas como la siesta, como los nombres de las plantas que aparecen, como el tono en el que hablan los personajes, que a veces se parecen mucho también a las personas que uno conoce durante la vida. Me resulta súper atractivo a la hora de literaturizar. Claro que mirarlo y verlo no es lo mismo que narrarlo. Hay ahí ya una dificultad. A mí me cuesta un poco, pero lo asumo como un desafío, ¿no? Y encuentro que hay muchísimo material y muchísima posibilidad de un desarrollo narrativo de todo ese universo de la frontera. Sí. Y que muchas veces no está presente en otras literaturas que uno lee. Entonces, qué bueno que hayan tomado la posta de poder contar esas cosas, ¿no? Me parece a mí que en Hambrenario
es un libro en el cual tú eres coautor y que ya lleva varias ediciones. Aparece algo de eso, desde el título, ¿no? Nambrenario. ¿Nos puedes contar un poco qué es ese Nambrena? Y Nambrenario sería algo así como el lugar de los Nambrenas. Y Nambrena es un vocablo guaraní que tiene un origen en realidad español, según algunas fuentes, que es Nambrena es algo así como no, hombre, no, ¿no? Ajá. Y se utiliza en ocasiones para hacer una connotación de ternura, ¿no? Ponele, venís vos, yo no sé si tenés sobrinos, Walter, si tenés nietos, si tenés hijos, entonces aparece algo que te da muchísima ternura y vos decís, Nambrena, seguricito, ¿no? Claro. O por ejemplo, cuando también estás un poco ya cansado, un poco ya sin paciencia con algo que traen una y otra vez y ya no querés saber más nada, así, Nambrena, ese tipo. Claro. ¿No? Entonces tiene como esa polisemia y claro. esa fluidez de aplicación de sentido esa palabra. Entonces por eso lo elegimos y porque nos parecía también como un acto de desacartonamiento y un poco de desenfado. ¿Sí? Claro. O sea, esto es literatura. ¿Estos textos tienen intención literaria? Sí lo tienen. ¿Tienen una aspiración artística? Sí lo tienen. ¿Son formoseros lo que escriben? Sí son. Somos tres, sí. Pero Nambrena es apenas literatura y lo único que queremos hacer es compartir algo. Claro. Y Nambrena, si somos nosotros nomás, Walter, ¿qué tanto? Tal cual, así como reza un título, ¿no? Es decir, de un periódico, de una nota, justamente fue titulada de esa manera, ¿no? Es decir, Nambrena si somos nomás nosotros. Qué interesante porque digo, es esa búsqueda de mostrar las raíces, esa búsqueda de contar eso, ¿no? Qué bueno que existan esas personas como tú, que van rescatando esas historias particulares, porque muchas veces si no se van perdiendo. Tenemos ejemplos de escritores que vinieron de otra parte y se establecieron en Formosa y que nos van contando hasta cómo somos, que a veces no nos damos cuenta, porque a veces lo hablaba una vez a veces lo hablaba en alguna oportunidad en el podcast con Orlando, con Van Breda, y él decía, a veces hay que tener esa mirada externa, esa mirada de extranjero para poder ver, porque lo que tú decías al principio, cuando algo está tan próximo, no te das cuenta. Entonces a veces hay que sacar la mirada un poco afuera para poder ver eso y poder narrarlo también. Estando dentro, hacer el ejercicio de salir, ¿no? Y poder ver y eso es una cosa que ustedes lo están haciendo, y digo ustedes porque no solo tú, hoy te entrevisto a ti, pero hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a otro escritor formoseño que está viviendo en Asunción y que también tiene su forma muy particular de contarnos sobre esa zona de frontera, sobre lo que pasa allí. Son muchas historias. Y eso es muy rico, es muy interesante. A veces no nos damos cuenta de cuánta cosa pasa en esa zona. Y que a veces yo cuento por ahí alguna anécdota y dicen, ¿y eso? Y sí, en las fronteras pasan muchas cosas. Y ustedes están allí, están viviendo allí, lo están viviendo y pueden empezar a contar esas cosas al resto del mundo que son novedosas para acá, pero también para el que vive ahí, porque a veces uno vive y no está al tanto de todo, pero de una forma lúdica. Es verdad, sí. ¿No? Sí, es verdad. Sí. Yo coincido con vos, Walter. Me parece que la novedad a veces está tan cerca que no la vemos, pero por la misma proximidad, ¿no? Entonces, así como es importante para un atleta entrenar, así como es importante para una bailarina ensayar, para alguien que tiene un interés serio, digamos, con la literatura es importante leer, pero también escuchar y animarse a ver. Incluso aquello que cree que no es importante, ¿no? Claro. Me parece, el gran desafío artístico es descubrir lo extraordinario de las cosas pequeñas, lo extraordinario de las cosas ordinarias.
Entonces, a veces lleva mucho tiempo hacerlo, ¿no? Claro. Y en el caso nuestro, yo te hablo de la antología Nambrenario, Ujú. no surge, digamos, como una cruzada cultural ni que se preocupa por la tradición. Lo hacemos casi por gusto y sobre todo por una pasión por la estética, ¿no? Claro, claro. Entonces, después vos no sabés, viste bien, qué tanto llegaste, Claro. qué tan cuidado resulta el trabajo final, qué tantos corazones tocó, qué interesante puede resultar desde el punto de vista literario, desde el punto de vista formal. Claro. Pero me parece que darse esa oportunidad con aquello que uno tiene es divertido, Claro. es difícil y es interesante por esto mismo que vos decís, porque resulta una novedad. Y a veces una novedad aparece cuando alguien se da cuenta que puede ser una novedad. Claro, y no antes. Claro, justo ahí, en ese momento, ¿no? En esa interacción. Es costumbre, acá en el programa, pedirle al escritor que nos pueda leer un cuento, una sección de un cuento, un poema, así que si tú tienes algo a mano para poder leer, nos encantaría escuchar un texto de tu autoría leído por ti. Bueno, voy a leer este texto que forma parte de la antología Nambrenario, que es una antología del 2021. Uh-huh. Lo publicamos con Héctor Washington, con Adriana Helbling. Ajá. Y este texto se llama Entierro. Uh-huh. Jorge, no dejes que me entierren, que me queme y que tiren mis cenizas entre las plantas o donde sea. Te estoy hablando en serio. Si me muero antes que vos, por favor, prometeme que no vas a dejar que me entierren. O sea, en todo caso, si te morís primero y ya estás muerta, sí te vas a dar cuenta. ¿Y qué importancia tiene eso? Seas pelotudo. Prometeme que no vas a dejar que me entierren. Mira si no muero bien y me entierran viva. Hará un poco, amiga. Nadie te va a enterrar. Prometeme. ¿Qué cosa? Eso que te estoy pidiendo, por favor. Sí, claro. No te rías, boludo, que para mí es serio. Bueno, en el cementerio hay gente. Siempre hay gente. Poca gente silenciosa desparramada por todas partes durante las visitas a sus difuntos. Cambian los paños de las cruces, prenden velas, llevan flores, pero durante los entierros es cuando hay más gente. Llegan en grupos trayendo a sus muertos y juntándose alrededor de los pozos abiertos donde los sepultan. Pero hay días en que los pozos no alcanzan y hay que hacerlo sobre la marcha. 2 hombres que pisan los 40 sudan sus camisas mientras cavan una tumba nueva. Las palas de punta están filosas, canta el metal contra el caparazón de la tierra dura. Las puntadas sin pausas buscan el fondo. Un trecho más abajo el suelo es más húmedo. Después de un rato los obreros sacan desde adentro las últimas paladas de tierra olorosa, recién aireada frente a la mirada de los gente. Hay gente amontonada llorando. Algunos se arriman al borde del agujero, ese rectángulo en el suelo donde quedará el cadáver que antes de morir, en otro tiempo también, vino a este mismo cementerio a acompañar el entierro de otro muerto. Los sepultureros se limpian el sudor de la frente con la manga de su camisa sucia. Ninguno de los dos se quita su gorra de la cabeza transpirada. Siempre es lo mismo. No lloran, no miran los rostros del desconsuelo, solo hacen su trabajo. Está hecho. Dejan las palas clavadas a un costado con unas sogas gruesas, sujetadas a las manicas del cajón,
lo bajan hasta el fondo. Entonces, los familiares del muerto se acercan al borde, tiran flores y arrojan cascotes adentro del pozo. Grandes cascotones de lodo endurecido sobre la tapa del ataúd que truena crum, crum. Los sepultureros, palas en mano, terminan de tapar y se retiran. Sobre el cajón está la tierra. Arriba y afuera, los sollozos de nosotros se van perdiendo en el silencio. Pero abajo, adentro del cajón, alguien se despierta, intenta moverse, siente el espacio estrecho y las mortajas. Ya casi sin aire suelta unos gritos que retumban secos y nadie los escucha. Todo lo que sigue es desesperación y oscuridad, y arañando rabiosamente el ataúd desde adentro es Jorge, que ya atorado por la falta de aire se acuerda de la promesa que hizo y que nunca pensó cumplir. Así escuchábamos a Jorge Manuel Aponte leyendo su texto Entierro. Es un gran placer poder escuchar en tu propia voz este texto de una confección interesantísima, riquísima, y que bueno, nos ponemos en el lugar y es bravo, es esa situación, ¿no? Lo recreas muy bien y justamente entiendo que este texto fue premiado, no me acuerdo ahora, ¿no? No, me parece que ese no. Hay otro texto, sí, que se llamaba Se parcha, moto y auto. Ah, sí. Ese, y hay otro, La marca en el brazo también, sí. Ahí está. Y es un texto que realmente yo mandé a un concurso, lo mandé para ver qué pasaba, pues. Ah, claro. Y bueno, gustó. Fue un concurso que se hizo en una universidad de una provincia cercana acá, Formosa. Ajá. Así que a mí me dio muchísimas sorpresas, sobre todo donde viste que hay personajes que son, no sé, soldados, claro, científicos, gente que está loca, pilotos, ajá, aventureros. Y en este caso, digamos, es muy humilde el personaje de ese cuento porque es un gomero, ¿no? claro. Así que alguien que deba apartar la moto aparece como el primer personaje, y en realidad el gomero que tiene mucha charla mientras claro. le arregla el neumático, se apropia de la historia. Y pero es una historia muy muy rica, así muy yo me metí y bueno, como conozco el ambiente y demás, realmente la descripción es muy 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 característica. Es eso, es lo que se vive, es lo que se siente, ese contexto, ese lugar. Y por eso me sentí muy identificado y me gustó mucho, porque además cerca de donde viven mis padres hay una gomería, y entonces claro, uno va viendo a través de los años y decís, pero yo veo en el gomero las mismas características del gomero de la historia, ¿no? Entonces claro, es muy representativo. Digo, ¿no? Es muy representativo. En un video entrevista con el escritor Luis Rubén Tula, que se comparte en el muro de Facebook de la Biblioteca Popular Santiago de Renebot, le preguntan qué consejos le puedes dar a estos chicos. Él responde que no se debe tener vergüenza para escribir y que se compartirá en algún momento. Y dice otras cosas interesantes sobre el acto de escribir. Y entonces te pregunto, ¿qué deberíamos, por qué deberíamos escribir? ¿Debemos alentar la lectura y la escritura en los niños y en las personas de todas las edades? Sí, yo creo que sí. Uno debería escribir por muchas razones, no solamente por un afán de hacerse un lugar en una lista de famosos o de influencers, o de ser reconocido por la comunidad, o por algún grupo, etcétera. Me parece que escribir es algo súper sano. Y vos que estuviste investigando, ¿no? El gran maestro Tula, cuando fue a visitar
Sí, nosotros a la biblioteca y hablar con los niños, le decía esto, ¿no? claro. Me parece que escribir tiene que ver también con seguir buscando el sentido a ese magnífico acto que es el hoy, que es el presente, que es el vivir, ¿no? Ujú, Entonces ajá, me parece que alguien que escribe está en mejores condiciones de tenerse un poco más de paciencia, de seguir buscando alguna respuesta que ya no la, yo no- que tal vez ya no nos pueden dar personas que ya no están. claro. Hay cosas de nosotros mismos que no entendemos y Ujú, en eso que se llama inconsciente siguen estando. Entonces me parece que el acto de escribir, el ejercicio de escribir, aunque nunca lo tengamos como eh, dentro de una aspiración artística, o ajá, tal vez sí, eso se va dando en el camino, ajá, nos permite a nosotros ir componiendo un poco aquello que a veces sentimos que está un poco mal hecho, que es la vida, ¿no? qué A bien, veces nos perdonamos un poco, a veces claro. entendemos que la vida nos queda de ver un poco, y a Ujú, veces también lo hacemos para divertirnos un poco. Me parece que sí, claro, sin humor no se puede vivir, ¿no? claro, El claro. humor es atractivo, pero también es sano. Entonces, es cierto que a veces uno tiene vergüenza, y es otra cosa, porque cuando estamos mostrando un texto, nos estamos mostrando también un poco nosotros, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, por supuesto, el maestro Tula le recomendaba a los chicos que en esa ocasión estaban en un tallercito de escritura, y ellos se mataban de la risa, y viste cómo son los pibes, que son mucho más inocentes Ujú, y sabios por eso mismo, ¿no? Porque la claro. inocencia no es ingenuidad, es no hacer mal, no Ujú, dañar ni tampoco dejarse dañar. Entonces me ujú, parece que claro, en ese sentido, todas las personas que leen en algún momento claro. entienden que pueden escribir. Tal vez es la viejita que va a rezar, Ujú, tal vez es nuestra mamá que está escribiendo algo para contarnos claro. por el WhatsApp cómo está, las cosas que le están costando, las cosas que le están doliendo. Entonces me parece que la escritura es algo, sobre todo en esta época, que Ujú, nunca se escribió tanto, Walter, como ahora, ¿no? claro, claro, mirá. Antes existían las cartas, ¿viste? Vos tenías que esperar. Ahora estás a una distancia de WhatsApp para decir, che, cómo amaneciste. Exacto. Y eso también es escribir. Eso Es, también es escribir. ahí está. Qué Escribir y bien. después narrar aquello que estamos viviendo. Me Claro. parece que es una experiencia que vale la pena, Ujú, pero porque es muy sana. ¿Viste? Nunca uno es el mismo después que escribió un texto, por más modesto que sea, por claro. más íntimo y sobre todo, por más íntimo de que sea, por más lindo o por más triste, ¿no? Una alegría compartida es doble alegría, y una pena compartida, a veces en esta consigna que estás proponiendo vos, una Ajá. pena escrita es media pena. Ujú. Qué interesante lo que estás diciendo, porque es una forma de animar a nuestros escuchas a escribir, ¿no? A animarse, a dar el paso. Y después quizás venga el otro paso, que lo decía Tula, de compartirlo, ¿no? Es ¿Sí? otro paso, Claro. pero lo primero es animarse a escribir. Tu cuento Calavera es parte de la antología Cuentistas Contemporáneos Corrientes Misiones Formosa, publicada en 2025 por Editorial Palabrava. ¿Cómo crees que puede impactar este tipo de publicaciones en la región del nordeste argentino? Me refiero en permitir que conozcan tantos autores reunidos en un solo libro. A mí me parece que las antologías son re lindas, Walter. Ujú, Fíjate, incluso si vos mirás la palabra antología, que viene del griego antiguo, significa literalmente colección de flores o selección de flores. mira vos. Me parece que muchos de nosotros comenzamos a tomar contacto con la literatura en una reunión de flores, ¿no? Es decir, alguien, en este caso el compilador, Ujú, que está un poco en el paño, dice, bueno, yo creo que a este lector lo deberían leer, pero lo vamos a poner junto a este otro que tiene una ejecutoria, tiene un estilo muy distinto. Me ujú, parece que el tema que trata este escritor que está acá, o esta escritora que escribe acá, ujú, debería ser publicado y debería ser divulgado. claro. Al primer escritor que yo conocí,
y que me enteré que estaba vivo, que era Orlando Font-Pereira, lo conocí en una antología que se llamaba Cuentistas Argentinos de Todos los Rincones. Entonces me parece que esa colección, claro, esa colección de obras, esa colección de vida y esa selección de textos que integran una antología es una gran oportunidad para encontrarnos con la diversidad. Claro. Entonces, vos tenés la posibilidad, pues, bueno, hoy ya no me lo fumo, no me gusta. Yo nunca pensé, fíjate cómo son las cosas. Yo, por ejemplo, tu texto, el libro del abuelo Jesús, no lo había leído. Claro. Bueno, acá se cortó la luz. Y a partir de esta antología, yo me puse a investigar quién era Walter Rosella. Fíjate vos, estando tan lejos, a una distancia tan importante, nos venimos a encontrar hoy, claro, a cuento de una antología en la cual nos cruzamos. Fíjate, claro, vos cómo será de posibilitadora y de enriquecedora la experiencia y la oportunidad de encontrarnos con una antología. Y ves que a lo mejor no conocen a los cuentistas de Misiones o de Corrientes, que son provincias que están más o menos en la zona, y hay escritores que ya no están, como Tulo, como Pizarello. Entonces, me parece que es una gran estrategia para conocernos, para reconocernos y sobre todo para descubrir qué se escribe y cómo se escribe en la región donde vivimos. Claro. Muchísimas gracias, Jorge, por haber participado de Café y Palabras. Estamos en el cierre, estamos en el últimos segundos, así que yo te agradezco de corazón muchísimo que hayas participado, que hayas tomado un tiempo para participar, y bueno, toda la información que hemos podido recabar lo vamos a volcar en el blog Café y Palabras. Y bueno, quien se haya perdido de escuchar el programa hoy, bueno, lo va a poder escuchar a partir del domingo en las distintas plataformas donde se puede escuchar el programa. Así que bueno, muchísimas gracias por participar, Jorge Aponte de Café y Palabras. Muchas gracias a ustedes, estuve realmente muy cómodo, así que los animo a seguir, los felicito por el programa. Bien, y agradecido de corazón. Estoy cuando ustedes deciden. Los voy a seguir escuchando. Gracias. Bueno, gracias a ti, y cuando tengas alguna publicación nos comentás y bueno, ya estamos hablando de eso. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. También pueden escuchar por la web oriental.com.uy /inicio/en vivo. Recuerden que el programa se vuelve a transmitir este fin de semana, ¿sí? Pueden seguir a Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental770am o la red social X, @oriental770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.